Desde que Thomas Newcomen inventara la máquina de vapor atmosférica en 1712 y James Watt la mejorase en 1769, dando lugar a la máquina de vapor de agua, no dejaron de ensayarse todo tipo de innovaciones para lograr propulsar los vehículos. En 1804, Richard Trevithick desarrolló la primera locomotora de vapor capaz de arrastrar un tren. En 1830, el ingeniero británico George Stephenson construyó la primera línea ferroviaria del mundo, Liverpool-Manchester, donde se utilizaron locomotoras a vapor, dando lugar así al ferrocarril como nuevo modo de transporte. El primer ferrocarril español se inauguró el 19 de noviembre de 1837 entre La Habana y Bejucal en Cuba, entonces provincia española de ultramar. Esta línea ferroviaria fue la primera que se construyó en Iberoamérica, la segunda de América y la cuarta del mundo. Miguel Viada había formado parte de la Junta de Empresarios constituida en 1833 para llevar a cabo el proyecto de ferrocarril de La Habana a Güines. A su regreso a España, comenzó a impulsar el proyecto del ferrocarril entre Barcelona y Mataró, solicitando el permiso de construcción al gobierno español el 30 de junio de 1843, que finalmente lo aprobó el 30 de noviembre de ese mismo año. La denominada Gran Compañía Española del Camino de Hierro de Barcelona a Mataró y viceversa, inaugura su línea el 28 de octubre de 1848 con su salida oficial desde la estación de Barcelona y su llegada a Mataró. Al mismo tiempo que se construía este primer ferrocarril peninsular, se estaban construyendo otras líneas como fueron Madrid-Aranjuez y Langreo-Gijón. Las líneas Madrid-Aranjuez-Alicante y Madrid-Zaragoza fueron el germen de la compañía MZA, Compañía de los Ferrocarriles de Madrid a Zaragoza y Alicante, fundada el 31 de diciembre de 1856 por José de Salamanca Mayol, la Sociedad Mercantil e Industrial de los Rothschild y la Compañía Gran Central de Francia. En 1856 se empieza a construir la línea del ferrocarril de Madrid a Irún, o del norte, que será el tronco básico de la red septentrional de España con 633 kilómetros. La Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España fue creada en 1858, con más del 75% de capital extranjero y dominada por los hermanos Pereire. La inauguración de las líneas de ferrocarril constituyeron siempre un acontecimiento social de primer orden y contaron con la participación de lo más selecto de la sociedad. El ferrocarril acercó el campo a la ciudad y la ciudad al campo. Inició el turismo al mar y supuso un poderoso elemento de transformación de la sociedad que contribuyó al auge de la burguesía. Con el ferrocarril se extendió la red telegráfica y la telefónica, al tiempo que contribuyó al perfeccionamiento de la mecánica y la metalurgia. Los gobiernos progresistas configuraron a partir de 1855 un marco institucional cuyo objetivo prioritario era facilitar la rápida construcción del ferrocarril español, ya que lo consideraban imprescindible para modernizar el país. Los bancos constituyeron una buena parte de su cartera con valores ferroviarios que se desplomaron súbitamente en 1866, cuando los resultados de explotación de las compañías ferroviarias fueron deficitarios.
La economía española no estaba lo suficientemente desarrollada para aportar los tráficos que demandaba una red tan extensa como la construida. Así se desencadenó una gran crisis financiera en España como consecuencia de la propia quiebra de las compañías ferroviarias, que paralizó la extensión del ferrocarril y que provocó una importante crisis económica. La quiebra de numerosas compañías pequeñas favorecieron la estrategia de concentración horizontal que desplegaron MZA y Norte hasta el punto que, tras el nuevo impulso que dieron los gobiernos de la Restauración, acabaron absorbiendo a todas ellas y constituyendo en el último tercio del siglo XIX un duopolio. Solo la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, fundada en 1877, logró escapar a este dominio, ya que, tras crecer rápidamente, se convirtió en la tercera compañía ferroviaria de España en importancia tras Norte y MZA, manteniendo la mayor parte de sus líneas ferroviarias en la región andaluza. En 1880 se creó el ferrocarril de Madrid a Cáceres y Portugal, inaugurándose la línea Madrid-Lisboa en 1881. En 1880, la idea de confort, distintivo de la compañía Wagon Leeds, se incorporó en el expreso Madrid-Hendaya con 2 coches cama de 12 plazas. 3 años después, se establecieron en los servicios Madrid-Sevilla, Madrid-Barcelona y Madrid-Lisboa. Estos hoteles rodantes con coches cama y coche restaurante convirtieron los viajes entre las grandes capitales europeas en un símbolo de lujo. A finales del siglo XIX comenzó a extenderse la construcción de ferrocarriles de vía estrecha para complementar la red principal, formados por líneas con un ancho de vía menor que la red principal de 167 centímetros, especialmente en la zona norte y en la cordillera cantábrica. Se elige el ancho métrico para la construcción de estas líneas férreas porque resultaba más económico el primer establecimiento y su posterior mantenimiento. La vía estrecha presentaba la ventaja de llegar a lugares donde la red principal de ancho ibérico no podía acceder por su elevado coste de construcción. Estas líneas llegaron a representar en 1930 el 27% del total de la red ferroviaria española. Tras el comienzo de la Primera Guerra Mundial, el ferrocarril se ve desbordado en sus servicios y capacidades. La obsolescencia del material y un tendido ferroviario en mal estado hace plantearse al Estado la nacionalización de los ferrocarriles. El gobierno de la dictadura de Primo de Rivera de 1923 decide intervenir y promulga en 1924 el Estatuto Ferroviario, acordando la concesión de ayudas públicas y subvenciones a las compañías privadas a cambio de que éstas emprendan mejoras en la red y la modernización del material. Gracias a las ayudas estatales, las grandes compañías logran reflotar su situación y se produce una mejora notable del servicio. En 1928 fue creada la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste para agrupar a pequeñas empresas del noroeste español que se encontraban en quiebra o eran incapaces tanto de seguir operando los servicios ferroviarios como de mantener las vías e instalaciones. La crisis del ferrocarril contenida por la intervención estatal durante la dictadura empeoró con la crisis económica de 1929. En 1931, la Segunda República eliminó las ayudas públicas, lo que motivó que las finanzas de las grandes compañías ferroviarias entraran en números rojos. En 1936, el gobierno republicano decidió la incautación de la Compañía de los Ferrocarriles Andaluces, que se encontraba cercana a la suspensión de pagos. Durante la guerra, los ferrocarriles sufrieron graves daños. 1.309 locomotoras habían sido destruidas, el 42% del total.
el 40% de los vagones de mercancías y el 70% de los vagones de pasajeros, al igual que buena parte de las infraestructuras de la red, puentes y estaciones. Miles de kilómetros de vías se encontraban destruidos. Durante la posguerra, su situación llegó a hacerse insostenible. Y en 1941, la dictadura franquista procedió a la expropiación y nacionalización de todas las líneas de ferrocarril de ancho ibérico que se agruparon en la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, Renfe. En 1964 se aprueba el Plan Decenal de Modernización, con el objetivo de que el ferrocarril llegue a ser rentable económicamente. Se renuevan las vías, se construyen estaciones de mercancías, se mejoran los sistemas de seguridad y comunicaciones y progresivamente las locomotoras de tracción a vapor van siendo sustituidas por otras diésel y eléctricas. El auge de otros medios de transporte, como los vehículos a motor y el avión, supusieron una seria competencia para el ferrocarril desde mediados de los años 60. A consecuencia de la crisis del petróleo de 1973, la economía española comenzó a frenarse. A pesar de la crisis, Renfe continuó con sus programas de reformas, dando un nuevo impulso a la electrificación de las principales líneas ferroviarias y empezando a experimentar, a mediados de la década, con la alta velocidad, 190 km/h, con el objetivo de implantarla en la línea Madrid-Barcelona. En los años 80 se plantea la rentabilidad económica de la red, ya que el 68% del tráfico ferroviario se realizaba en 5.000 de los 13.500 kilómetros de vía. Para ello, se elaboró un plan para ir cerrando aquellas líneas que no fuesen rentables económicamente. En 1986 se aprueba el Plan de Transporte Ferroviario con el objetivo de conseguir velocidades por encima de los 200 km/h en doble vía en las líneas que mayor tráfico soportan, el triángulo Madrid-Barcelona-Valencia y un nuevo acceso ferroviario a Andalucía. La celebración de la Exposición Universal de 1992 aceleró la construcción de la nueva línea AVE, alta velocidad española, que llega a alcanzar los 300 km/h. En noviembre de 2003 se publicó la Ley del Sector Ferroviario, que materializa la liberalización del sector y supuso el fin del monopolio del transporte ferroviario existente en España desde finales de la Guerra Civil. De acuerdo a la nueva legislación, el 31 de diciembre de 2004, el gestor de infraestructuras ferroviarias se volvió a integrar en Renfe, y a las 0 horas del 1 de enero de 2005, esta desapareció y fue sustituida por dos nuevos organismos: el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, ADIF, y Renfe Operadora, encargada del transporte de pasajeros y mercancías en régimen de competencia con otras empresas. El modelo español de transporte se basa fundamentalmente en vehículos privados. Hoy en día, el ferrocarril se ha convertido en el transporte interurbano más rápido, puntual y cómodo en las largas distancias. Una inmensa mayoría social comparte la idea de que el transporte del futuro ha de ser sostenible, eficiente y seguro. Y aquí es donde el ferrocarril tiene un papel futuro determinante para mejorar la situación ambiental y social del transporte. El ferrocarril y sus acontecimientos de relevancia se han plasmado en billetes de banco, monedas, medallas, sellos de correo y lotería nacional a lo largo de estos 180 años de historia del ferrocarril español.
El ferrocarril ha sido una fuente inagotable de inspiración para artistas en todo tipo de disciplinas. Y los museos que conservan parte de su historia son muy apreciados por el público y nos trasladan a un pasado entrañable y evocador.